Listo, iniciamos. Buenas noches a todos. Les saluda Lucero Valente, coordinadora de Multitherapies. Les quiero dar una cordial bienvenida a todos los asistentes a este webinar. Antes de iniciar, vamos a colocar en silencio los micrófonos. Hoy tenemos con nosotros al fonoaudiólogo Franklin Susaníbar. Él es fonoaudiólogo por la FAD en Brasil, especialista en motricidad orofacial por Cefat en Brasil, director de la revista digital EOS y director académico científico de Multitherapies. Y también tenemos con nosotros al fonoaudiólogo Iván Ramos, miembro de la Asociación de ELA Perú, tecnólogo médico en terapia del lenguaje, especialista en motricidad orofacial, cirujano dentista, presidente de CEMOL, director académico de Multitherapy y miembro del comité editorial de la RedMob. Por parte de Multitherapies queremos agradecer por aceptar esta invitación. Bienvenidos. Gracias, Lucero. Gracias, Lucero. Gracias, Lucero. Muchísimas gracias. Qué bueno estar contigo, Iván, acá para hablar. Igualmente. Que nos agrada bastante. Creo que hemos hablado mucho sobre este tema en los últimos años, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que vamos a, un poco antes de empezar, a dar una pequeña introducción, que es muy importante. Así que, ¿me dejas compartir Lucerito, por favor? Sí, ya está. Quiero comentarles también a los participantes que mucha de esta información, por no decir toda la información, nosotros la compartimos en algunos cursos que tenemos con Multitherapies, como los expertos, por ejemplo, ¿no? El de motricidad orofacial, en donde no solamente hablamos de los temas, sino también les damos los artículos científicos de justamente de lo que vamos a hablar ahora. Así que creo que al final Lucero les tiene una sorpresita, así que muy atentos. Genial. Muy bien, ¿me avisa si se ve? Sí, perfecto. Voy a agrandar. Ahí está. Listo. Bueno, muchas gracias. Siempre es un placer, Franklin, conversar contigo sobre estos temas que nos apasiona tanto. Así que vamos a empezar por algo, pues, que es un icono ya de la motricidad orofacial, como este libro, por ejemplo, del cual tú eres uno de los autores, justamente con Jaime, con Paula Jiménez, con Patricia Murciego, que es sobre disfagia, y tienen un capítulo muy interesante sobre el procesamiento oral del alimento. Y como hoy vamos a hablar de masticación, pues creo que es importante que nos hables un poco sobre esto, para después entender un poco algunos aspectos relacionados a los tips que vamos a dar. Genial, gracias, Iván. Pues sí, mira, dentro de ese libro, dentro del volumen 1, hay un capítulo que pues también compartí con Jaime, con Paula y con Patricia. Tuve la dicha de compartir este capítulo con ellos. Y es un capítulo, como tú mencionaste, sobre el procesamiento oral del alimento, ¿no? Y como su propio nombre dice, es todo un proceso muy complejo, muy amplio, donde la masticación es uno de los puntitos o uno de los aspectos, ¿no? Y dentro de este procesamiento oral, pues, ¿qué podríamos resaltar? Que hay factores intrínsecos que van a permitir el procesamiento y hay factores extrínsecos, ¿no? Porque la masticación es un proceso aprendido y hay muchos factores extrínsecos, ¿no? Entonces, dentro de los factores intrínsecos, pues la cognición es algo sumamente importante para procesar la información, ¿no? Se te llega un alimento y tú vas a procesar esa información en base a tus habilidades cognitivas, ¿no? Y dentro de eso está, pues, las funciones ejecutivas también, son importantes, ¿no? Para planificar, para buscar en tu memoria si ya tienes almacenada esa información de ese alimento o de algo similar, ¿no? Porque cuando comemos algo diferente, por ejemplo, yo que he tenido la fortuna de viajar a muchos países y a veces pues la idea es probar lo típico, ¿no? Y tú ves el plato nuevo, Iván, y lo que hace automáticamente tu cerebro es relacionar ese alimento con algo que ya tienes experiencia previa, ¿no? Y después obviamente lo vas comiendo y pues vas creando un nuevo circuito neurológico, de memoria y todo para ese alimento específico, ¿no?
Y así hay muchos otros aspectos que están correlacionados, ¿no? Y aspectos también idiosincráticos de la persona, ¿no? El tipo de anatomía que tiene esa persona, sus experiencias previas, ¿no? Su religión, ¿no? Porque pues, dependiendo incluso de la religión, vas a preferir determinados alimentos o no. Depende de, pues, de dónde vivas, vas a comer tal vez alimentos más fibrosos o no, etcétera, ¿no? Y el procesamiento pues es sumamente amplio, no lo podemos reducir a un acto motor simplemente, ¿no? Y menos a pensar solo que depende de fuerza, ¿no? Que a veces se tiende a reducir las funciones orofaciales a la lengua o a la fuerza, ¿no? La lengua siempre es la culpable de todo, o pues la fuerza, ¿no? La fuerza y el tono, ¿no? Entonces, ese capítulo, incluso que está de libre acceso, ¿eh? Ustedes pueden encontrar ese capítulo de libre acceso en mi página web, entran y pueden descargarse ese capítulo que está de libre acceso, ¿no? Para todos, y pueden darle una leída y ampliar lo que yo estoy mencionando brevemente acá. Genial, Frank, genial, genial. Sí, la verdad que es uno de los artículos no solamente con evidencia, sino con evidencia de buen nivel, ¿no? Entonces, ya les pasaremos probablemente por ahí el link para que puedan descargarse el artículo completo. Bien, entonces, un poco para situarnos en contexto, por supuesto que no vamos a hablar de todo lo que involucra el procesamiento oral del alimento y la masticación, porque no cabríamos, es muy amplio, pero sí es importante entender el objetivo principal de la masticación. O sea, ¿para qué masticamos? ¿No? ¿Para qué masticamos? Yo creo que cuando nosotros tratamos una función, evaluamos y hacemos la intervención, tenemos que tener algo clarísimo, que es el objetivo. Si no tenemos claro el objetivo, pues a veces nos vamos por las ramas, ¿no? Y cuando nos vamos por las ramas, por ahí nos perdemos. Entonces, nosotros masticamos precisamente para tener un bolo eficiente, ¿no? Y el sabor, ¿no? El flavor. Y que este bolo esté preparado para la deglución, ¿no? Y una deglución segura y eficaz. ¿Qué quiere decir? Que no se vaya a la laringe ningún material o que no se quede residuos significativos, porque esto puede cambiar de acuerdo al tipo de alimento, y sea placentero para el ser humano. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hablamos, como dice muy bien Franklin, de algo mucho más grande que es masticación, estamos hablando de la alimentación. Y justamente el objetivo de alimentarse es nutrirse, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no siempre es prioridad la masticación. Entonces, algo más importante es la nutrición. Pero bueno, que quede un poco claro en todo caso esto que es importantísimo para entender por qué masticamos, ¿no? Masticamos para tener un bolo eficiente. ¿Y qué es un bolo eficiente? O sea, es un bolo que tiene ciertas características como elásticas, que tiene que ser compacto, húmeda, resbaladiza, y hablamos de algunas características que van a, digamos, hacer que podamos tener una deglución segura y eficaz. ¿Ok? Entonces, eso es Entonces, importante. Iván, por ejemplo, ¿no? Si yo mastico más lento que otra persona, sin exceder un tiempo exagerado, ¿no? ¿Quiere decir que yo tengo una mala eficiencia masticatoria? Para nada, para nada. No tenemos un parámetro establecido porque esto puede variar, como muy bien lo dijiste, de acuerdo hasta incluso a los hábitos familiares. No todos comemos lo mismo. Eh, por ejemplo, en otros lugares comen un poco más la carne más cruda, más cocida, usan otros tipos de insumos que pues tranquilamente no te demanden mucha masticación, por ejemplo. Entonces, esto es variable, ¿no? No podríamos decir que el tiempo es proporcional a la alteración, por ejemplo, de la eficiencia masticatoria, que es de lo que vamos a hablar. Genial. Entonces, el objetivo principal de la masticación es que el bolo sea eficiente, o sea, crear un bolo coheso, húmedo, resbaladizo. Ese es el objetivo final. No importa tanto si lo mastico con boca abierta, haciendo ruidos, o más de un lado que el otro,
o me demoro un poquito más. O sea, esos son aspectos que tienen que relación tal vez con mi, como tú dijiste, ¿no? Con mi forma de comer, con mis hábitos, ¿no? Pero no quiere decir que si me demoro un poco más, mi bolo va a estar mal, ¿no? ¿Cierto? Totalmente. Yo tengo un amigo hasta ahora que mastica con la boca abierta. Y una vez me invita a su casa y pues sorpresa que en su casa todos mastican con la boca abierta. Todos, ¿no? Es un Coincidencia. hábito, es un Es hábito. un Bueno, hábito. tal vez a mí me enseñaron que no se debe masticar con la boca abierta, evidentemente, pero él no tiene ningún problema de nutrición, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Se nutre bien, pero tiene otra forma de masticar, ¿no? Y así podemos analizar probablemente en video a muchos niños y vamos a ver que cada niño tiene diferente forma de masticar. Genial, genial. Perfecto. Entonces eso es importante para ir demarcando, ¿no? El objetivo, ¿no? El objetivo es el bolo eficiente. Perfecto. Exacto, perfecto. Muy bien, entonces, ahora sí vamos a entrar a los tips y justamente para que esto sea un poco más interesante, vamos a hacer una aplicación clínica, ¿no? Cómo lo que vamos a hablar, basado en evidencia, por supuesto, puede tener una aplicación clínica, tanto en evaluación como en intervención. Claro. Vamos con el primer tips. Esto, Franklin, ¿no? Esto es algo que se ha hablado muchísimo. Hay libros tanto de fonología como odontología, ortodoncia, por ejemplo, que hablan sobre la edad de maduración. ¿Qué sabemos, Franklin? ¿Qué nos dice la evidencia sobre esto? Mira, qué bueno también comenzar con esta pregunta, ¿no? La edad de maduración, porque en base a eso nosotros podemos comparar la masticación de un niño con la de un adulto o no, o esperar patrones diferentes, pero que lo que más vamos a visualizar o procurar ver es la eficiencia, más que patrones tal vez maduros, ¿no? Porque un niño de 3 años, pues evidentemente no tiene la parte motora tan desarrollada todavía, no tiene la cavidad oral ni la cantidad de dientes que un adulto, no tiene la parte cognitiva tan desarrollada, entonces evidentemente no va a masticar como un adulto, ¿no? Y muchas veces, como tú mencionas, encontramos en libros, tal vez de ortodoncia y también de fonoaudiología, que refieren, ¿no? Incluso que a los 3 años debe estar madura, a los 4 años, a los 6 años, pero nada respaldado con estudios, ¿no? Y felizmente en el 2018 se publicó una revisión sistemática y que no había sido el único estudio, ¿no? Incluso en ese capítulo que mencionamos anteriormente, lo referenciamos no tan solo esa revisión sistemática, sino que ya había un estudio en 1954 que se había hecho un seguimiento a un grupo de niños desde los 6 años hasta los 15 años, incluso 17 años, creo, ¿no? Y donde se fue evaluando la eficiencia masticatoria durante todo ese tiempo, ¿no? ¿Y qué es lo que incluso se fue viendo, ¿no? Que en los periodos donde había cambios abruptos en la dentición o en el crecimiento, la eficiencia que estaba mejorando, Iván, decrecía. Así es. Decrecía. ¿Por qué? Y el autor hace un comentario fantástico sobre eso, ¿no? Que erupcionen nuevos dientes no significa que los sepas usar. Es decir, claro, tú puedes decir, a los 6 años ya erupcionaron los molares, ¿no? Y a los, no sé, a los 8 años ya erupcionaron incluso algunos premolares, pero no significa que los sepas usar, porque se están creando nuevas redes neurológicas, porque hay receptores periodontales, y los receptores periodontales son importantes para captar la dureza del alimento, para saber cuánta fuerza ejercer, para captar la tribología y la reología de los alimentos, ¿no? Que tienen características reológicas y tribológicas, para saber cuándo ese bolo también está ya, pues, coeso, etcétera, y ser deglutido. Y eso se fue viendo y se fue haciendo el seguimiento, y pues para sorpresa, ahora ya hay muchos otros estudios, incluso de la incisión, ¿no? Que hay niños que a los 3 años utilizan mucho más fuerza que un adulto para hacer incisión. ¿Por qué? Porque no saben usar pues todavía toda esa fuerza, no tienen tanta
tanta experimentación con diversos alimentos para saber cuánta fuerza tienes que ejercer para masticar un plátano o un maní, ¿no? Que va a ser diferente, pero ¿por qué en uno ejerces más fuerza en el otro? Por experiencia, por desarrollo cognitivo, neurológico, ¿no? Entonces he hecho seguimientos y lo que se ha visto es que entre los 10 y 15 años la masticación ya se parece a la de un adulto. Incluso porque la masticación es pues rítmica, ¿no? Entonces adquirimos un ritmo para diferentes alimentos, ¿no? Ya por la memoria, ¿no? Porque grabamos, ¿no? O sea, para la carne ya tenemos un ritmo preestablecido, a menos que haya alguna diferencia sustancial, vamos a cambiar tal vez el ritmo, ¿no? Pero es rítmico. Y eso se ha observado ya en niños de 10 años en adelante, incluso a los 10 años hubo también una caída en el rendimiento cuando se hizo este seguimiento, porque pues a los 10 años erupcionan los últimos, o sea, los segundos los molares, perdón, y después ya comienza el crecimiento, o mejor dicho, la eficiencia masticatoria ya se parece mucho al adulto entre los 12 y 15 años, ¿no? Y esto, pues, reformula totalmente nuestro quehacer, ¿no? Fonoaudiológico, logopédico, ¿no crees, Iván? Totalmente, totalmente, ¿no? O sea, hay mucha información en libros sobre, por ejemplo, que cuando la oclusión esté estable, que hablamos de oclusión estable, por ejemplo, cuando las molares superiores e inferiores ocluyen, ¿verdad? La masticación ya estaría madura, ¿no? Y eso, bueno, obviamente la evidencia dice todo lo contrario, ¿no? Entonces, exactamente. A veces la lógica, ¿no? No va de la mano con la evidencia, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Exactamente. Entonces, pues, a la aplicación clínica sería que no esperemos patrones maduros, ¿no? No procuremos patrones maduros en un niño de 4 años, de 5 años, de 6 años, de 7 años, ¿no? No esperemos que un niño mastique al 100% con la boca cerrada y no se le caiga el alimento, que demore un poco más, porque va a depender de sus experiencias y todo eso. Lo más importante sería en una evaluación y en un tratamiento que el bolo sea eficiente, ¿no? Y que coma pues la mayor cantidad de alimentos que también son ofrecidos en casa, ¿no? Porque no tiene sentido ofrecerle alimentos en el consultorio que no van a ser pues usados en casa, que no son usados en casa, ¿no? Totalmente, totalmente. Muy bien, creo que quedó clarísimo. No sé si hay alguna pregunta del público sobre esta parte, creo que no. Así que vamos con el segundo tips. Justo, mira, lo que estábamos hablando. Genial. Y esto yo quiero que me lo expliques, Iván. El patrón masticatorio, ¿no? Las formas como masticamos. Pues boca abierta, pues yo me he dado cuenta que mastico más de un lado, tengo una preferencia, ¿no? De un lado. Tal vez no solo de ese lado, pero tengo mucha preferencia por un lado, ¿no? Pues tiendo a comer más rápido que mis otros familiares, ¿no? Entonces, y eso realmente afecta la eficiencia masticatoria. Para nada, ¿no? ¿No? Como dice, la respuesta corta es no. Pero vamos un poco a explicar. Que una persona mastique por un solo lado, por ejemplo, ¿verdad? Digamos que en odontología, por ejemplo, tenemos muchos pacientes que no tienen dientes en un lado y mastican por un solo lado. También hay casos de pacientes, por ejemplo, que han tenido un ACV, un ictus, ¿verdad? O un TEC, y ha quedado con una parálisis crónica severa de un lado y mastican por un solo lado. Y bueno, la evidencia que dice que no se altera la eficiencia masticatoria. Entonces, ahora, ¿por qué es importante el lado masticatorio? Para la eficiencia masticatoria, no necesariamente. No repercute en la eficiencia masticatoria. Tal vez sí repercute en el crecimiento, ¿verdad? Justamente al momento del cambio de dentición, en periodos que son importantes para el desarrollo craneofacial, por ejemplo, como un factor más. Pero que no influye en la eficiencia masticatoria. Yo creo que eso debemos tenerlo claro, ¿verdad? Entonces, yo puedo masticar con la boca abierta o por un solo lado, eso no me va a desnutrir, ¿no? Ya dijimos que el objetivo de la masticación es hacer un bolo eficiente
para la deglución. Entonces, en un niño me preocuparía si mastica por un solo lado. No necesariamente, porque la mayoría de los niños tienen un lado preferente, y hasta incluso los adultos, ¿no? Entonces, Ya. querías decir algo, creo, Frank. Sí, porque mira, tú dices en los niños, por ejemplo, puede, pues si es muy crónico unilateral, ¿no? Pues, y está en un pico de crecimiento, podría afectar, ¿no? En el crecimiento, ¿no? Y eso, hay algunas investigaciones que han encontrado correlación y hay otras que dicen que no está claro, ¿no? Que podría ser lo que postulaba Planas, ¿no? Eh, Totalmente. y ahora en un adulto yo creo que sí, porque, o sea, sí afectaría más que nada la ATM, creo, ¿no? Porque si Sí, masticas de un solo lado, sobrecargas, ¿no? y eso es, ¿ah? La verdad que, pues, la evidencia aún no está tan clara. Particularmente tenemos nosotros pacientes de odontología que mastican años por un solo Por un lado. solo. Y cuando hacemos un examen de ATM, pues no tienen ningún problema. Ningún Seguramente problema. hay, pues, como siempre decimos, ¿no? Es multifactorial, ¿no? Si un paciente tiene, aparte de masticar por un solo lado, ya una predisposición a tener una disfunción de ATM, pues puede ser que ese sea el detonante, pero que no es una regla, ¿verdad? Que Claro, no es una regla. claro. Que pueden haber adaptaciones, ¿no? Fisiológicas, anatómicas, ¿no? Del hueso y se vuelve más denso, más resistente los ligamentos y puede ser que no afecte, ¿no? En la ATM, ¿no? O sea, Totalmente, totalmente. mira, y hay una pregunta súper interesante, ¿no? Sobre la masticación vertical o rotatoria. Y esto Ujú. yo creo que es bastante interesante porque, mira, depende del alimento, ¿no? Entonces, a ver, Iván, cuéntame, cuando tú comes un alimento blando, ¿haces movimientos rotatorios o es más No vertical la necesitas, no masticación? necesitas, No ¿no? No necesitas, ¿está? necesitas, es más vertical, es más Más vertical. vertical. Y si el Ujú. alimento es más duro, Sí necesitas, entonces haces un poco más de rotación. entonces, Ujú. por ejemplo, en la evaluación fonoaudiológica, ¿qué hacemos a veces? Por ejemplo, si yo valoro con una galleta, ¿qué movimientos va a tener ese paciente? Más verticales, evidentemente. Y será entonces si le coloco que evidencié que el niño no hacía movimientos rotatorios y lo califico como errado, ¿no? Dentro de la prueba. ¿Estaría valorando bien? Claro que no, ¿no? Sería muy subjetivo, ¿no? Es más, no hay pruebas objetivas, validadas internacionalmente, que se guíen justamente del tipo de movimiento, ¿no? Es básicamente en función al bolo. En realidad, las pruebas objetivas que hoy se manejan están en función al bolo, porque al final yo puedo masticar con la boca abierta, puedo masticar más por un lado, puedo masticar más vertical, ¿verdad? Que otra persona por alguna razón, pero hago un bolo eficiente. Genial, Entonces, eh, sería muy complicado, ¿no? Tener un solo patrón. vale. Y el desarrollo muscular que dice acá Patricia, ¿no? ¿Será que hay una simetría severa? ¿Que se podría generar una simetría severa? Bueno, evidentemente si el paciente tiene una lesión neurológica, pues no hay cómo insistir mucho del otro lado, ¿no? Pues ya, así tengo una simetría muscular, visual, pues no, lo importante es que siga masticando bien y que degluta bien, ¿no? Tal vez queriendo cambiar el otro patrón, podremos empeorar el cuadro, tal vez, ¿no? Claro, o sea, lo que sí es importante entender es que la evidencia nos dice que no hay protocolos para todas las patologías. Es más, cada patología debe tener un protocolo diferente. No Ujú. podemos tratar o evaluar a todos igual. Entonces, por ejemplo, ¿no? Sabemos hoy en día que no somos simétricos, no Eso es importante. solamente en estética, sino también en fuerza. No somos simétricos. Por ejemplo, cuando ocluimos los labios, no tiene la misma fuerza que antes se creía que tenía la misma fuerza los labios ocluidos que la lengua en posición, en reposo. Eso no es cierto, ¿no? Hoy se sabe que no, porque ya tenemos tecnología. Antes no se sabía porque evidentemente no estaba tan desarrollada la tecnología. Se hipotetizaba, ¿no? Exacto, toda era hipótesis, ¿no? Ahora, el tema es Ujú. que esas hipótesis en algunos casos se manejan hasta ahora, ¿no? Entonces, eso es algo que no está bien, ¿no? Entonces, evidentemente,
cuando nosotros hablamos de masticación, el objetivo número uno es el bolo eficiente, o sea, hacer un bolo eficiente para la deglución. Lo que viene después de eso, obviamente hay que llamarlo por su nombre. Por ejemplo, si yo estoy buscando estética, estoy buscando simetría, entonces ahí no estás trabajando, o tu objetivo no es tener un bolo eficiente. Puedes hacer ejercicios musculares, o puede haber un pequeño desbalance muscular, pero eso también no está muy claro todavía, ¿no, Franklin? No sabemos hasta qué punto esta simetría puede ser patológica o pueda desencadenar, por Claro, ejemplo, una disfunción de ATM, claro, ¿verdad? no, no está, Pero, porque hay gente que es sumamente asimétrica y no tiene ujú, ningún problema nunca, ¿no? Es ujú. más, pues puede tener hasta compensaciones mandibulares al hablar, lateralizaciones, y eso no les afecta en nada, ¿no? La persona nunca va a llegar a un fonoaudiólogo a decirte, mira, me incomoda hacer esto cuando digo la S, tal vez ni se ha percatado. Y si nosotros hacemos todo un problema por esa lateralización, estamos patologizando algo que nunca fue patológico para esa persona, ¿no? Y Y que eso es tenemos que atípico, ¿no? evitar. Por ejemplo, ¿no? En un niño con síndrome de Down, tal vez no va a masticar, o sea, si colocamos a niños regulares, probablemente tenga otro tipo de masticación. Y de hecho que Ujú. yo he tenido pacientes y tengo pacientes que mastican bien, tienen un bolo eficiente, pero mastican con la boca abierta o mastican por un solo lado. Entonces, eh, creo que lo importante es tener claro qué estoy trabajando y cuál es mi objetivo. Si mi objetivo es que haga un bolo eficiente para la deglución y para la nutrición, no es importante cómo lo haga. Por ejemplo, en Ah, un niño con parálisis cerebral leve, ¿no? En un niño con síndrome de Down, tal vez un poco afectado. Pero si mi objetivo es buscar simetría, buscar balance muscular, y tiene que ser así, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy buscando balance muscular, estoy buscando simetría. Bueno, esto también está bien, ¿no? Pero tienes que tener claro cuál es tu objetivo. claro, genial. Ujú, Entonces, mira, un poco para redondear la idea ya. Igual que, por ejemplo, el habla, ¿no? El habla, el patrón más, diríamos, más que podría nortear la producción del habla es la inteligibilidad. O sea, no ujú. importa si tú hablas un poco con la boca más cerrada, ¿no? O gesticulas un poco más, ¿no? Lateralizas la mandíbula o ceceas, no sé. Pero la inteligibilidad es lo que realmente importa y eso es lo que las personas también refieren, ¿no? Sí, yo puedo hablar con la boca más cerrada, pero yo tengo una buena inteligibilidad. Igual el patrón masticatorio. Existe un punto, un patrón exacto, yo creo que es más social, ¿no? Acá, por ejemplo, el patrón sería no hacer ruidos, ¿cierto? Pero yo Sí, podría decir que un niño que hace ruidos al masticar tiene una mala masticación, ¿podría diagnosticarlo así o podría usar ese término? de ninguna manera. Estaría mal, ¿cierto? Tendríamos que evaluar el bolo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Le doy a un niño, por ejemplo, un pedazo de algo que come en casa, por ejemplo, ¿no? Entonces le digo, señora, normalmente, ¿cómo come las proteínas? Bueno, le damos pollito. ¿Cómo le da el pollito? A ver. Y la señora coloca el pollo, viene el niño y le digo, come como normalmente lo haces. El niño come un trozo, mastica 3 veces y lo traga y lo deglute. Entonces, muy pocos ciclos masticatorios. Entonces, ahí sí estamos hablando de la alteración de la eficiencia masticatoria. Y cuando nosotros preguntamos a la señora, probablemente este niño tenga problemas gastroenterológicos, ¿verdad? Porque lo que no masticas bien, justamente se carga el sistema digestivo, ¿verdad? Entonces, ya hay mucha evidencia de que hay un tipo de obesidad por no masticar bien, por ejemplo, ¿verdad? Tal vez Entonces, un esfuerzo también nos podría dar una idea, ¿no? El niño hace 3 golpes en ciclos que tú dices y hace esto, ¿no? Entonces posiblemente exacto, nos está exacto, indicando de que el bolo no ha exacto, estado bien masticado. Genial, Iván. Yo totalmente, creo que ¿no? redondeamos ahí la idea. Hay mucho de qué hablar, Sí, evidentemente, sí, sí, pero el sí, tiempo se nos pasa. totalmente, totalmente. Vamos a la tercera. Bueno, este es un tema muy interesante, seguramente que muchos van a preguntar sobre esto. Franklin me invitó a escribir justamente un artículo sobre esto, sobre la fuerza y el tono muscular. Realmente
repercute en la eficiencia masticatoria? O sea, ¿repercute en hacer un bolo eficiente que mastiques más fuerte, Franklin? Vale. Mira, acá lo importante es, primero, deslindar que fuerza no es igual a todo, ¿ok? Obviamente. Y eso es algo que se ha entendido mal, ¿no? Por muchos años. Incluso hay artículos publicados recientemente en algunas otras áreas, o a veces en el área de fonoaudiología, logopedia, ¿no? Donde se comienza a hablar de fuerza y después se cambia el término a tono y viceversa, ¿no? Asumiendo que son sinónimos. No son sinónimos, ¿no? Totalmente. Son propiedades neurofisiológicas del músculo, ambas, sí. Una tiene que ver con el desarrollo de fuerza para resistir, ¿no? Para ejecutar un movimiento, y el otro tiene que ver con rigidez intrínseca del músculo, o rigidez, pues, para mantener una postura o ejecutar algún movimiento. Entonces, primero hablamos de la fuerza. Mire, la fuerza existe algo que siempre se confunde cuando se habla de fuerza. Se confunde mucho fuerza isométrica máxima con fuerza dinámica funcional, ¿ya? Entonces, la fuerza isométrica máxima es la fuerza máxima que puede desarrollar un músculo o un grupo muscular. Por ejemplo, ¿no? La lengua. Le ponen el aparato acá, que es el yopi, ¿no? Y hay muchos otros, y le dicen, empuja contra el paladar o empuja, ¿no? Etcétera, lo máximo que puedas, ¿no? Entonces, ¿qué se ha corroborado? Por ejemplo, los niños de 3 años tienen entre 20 y 24 kilos pascales, así se mide, ¿no? Y los adultos, 60 kilos pascales en media, ¿ok? Entonces, esa es la fuerza isométrica máxima, toda la fuerza que puede generar la lengua. Ahora, la gran pregunta es la fuerza funcional, la fuerza dinámica. ¿Cuánta fuerza necesitamos para masticar, para hablar, etcétera? Y eso recién se está comenzando a medir cada vez más, porque es difícil, pues, es difícil colocar un aparato acá y te digan mastica o emite sonidos, ¿no? La, na, ta, da, etcétera, ¿no? Porque hay instrumentos que a veces no se pueden colocar bien en la boca. En una época se midió mucho esto. En los años 50, muchos ortodoncistas comenzaron a medir justamente por todo este tema de la deglución atípica y si realmente causaba maloclusión, etcétera. Y midieron, ¿no? Midieron la fuerza durante la deglución, durante el habla, etcétera, ¿no? Cuánta fuerza hacía la lengua, los labios contra esos instrumentos, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha corroborado? Que la fuerza funcional es el 10 o el 20% nada más de la fuerza isométrica máxima. Es decir, si tu lengua produce 100 kilos, tú solo necesitas de 10 a 20 kilos para hablar. Para masticar puedes reclutar un poco más. Pero lo bueno de la masticación es que tú reclutas fuerza solo dentro de los 3 o 4 primeros ciclos masticatorios. Es decir, que por más que te pongas un alimento duro, en el tercer ciclo masticatorio, ese alimento ya está degradado a un punto y mezclado con saliva que ya no necesitas tanta fuerza. Entonces, ¿y en quiénes se altera la fuerza? Por lo general, en trastornos del neurodesarrollo tienen una fuerza isométrica disminuida en comparación a la norma, pero no una fuerza disminuida al punto de afectar la función. Es decir, mira, si yo tengo 100 kilos de fuerza en la lengua, es lo normal. Un niño con parálisis cerebral, a veces infantil, puede tener 40 kilos, ¿no? Pero ¿cuánto es necesario para masticar? Solo 20. Para hablar, solo 20 kilos. Entonces, muchas patologías, muchas lesiones neurológicas o muchos niños con trastorno del neurodesarrollo tienen fuerza sobre la fuerza funcional. O sea, tienen fuerza de reserva, a eso se le llama fuerza de reserva. Entonces, en un niño regular sería ilógico que la fuerza sea la causante, o sea, la debilidad muscular sea la causante del problema de masticación. No es la causante. En un niño regular no es. Y en un niño con trastorno del neurodesarrollo
¿no? Tendríamos que medir si es que sospechamos, tendríamos que medir tal vez o hacer una aproximación. Y muchas veces la adaptación de la alimentación ya cambia eso, ¿no? Porque no, hoy en día también nuestra alimentación no es fibrosa, no es dura. La mayor parte de nuestros alimentos son blandos. Entonces no requerimos tanta fuerza, Iván, ¿no? Total. Aparte que Eso es es una hablando de función la fuerza, submáxima, ¿no? ¿perdón? Es una función submáxima, Es una submáxima, función ¿verdad? Entonces eso es submáxima, tú lo has dicho, importante. ¿no? Como casi todas las funciones de la vida diaria. Porque si las funciones de la vida diaria requiriesen de mucha fuerza, nos fatigaríamos. Y por ejemplo, hablar no nos fatigamos, masticar no nos fatigamos, a menos que estemos masticando algo sumamente duro. Podría Totalmente. ser, ¿se te fatigará si le mandas a morder al niño objetos de goma todo el tiempo? Claro, le vas a fatigar, pues, porque le estás pidiendo morder algo que no se degrada, no Y se que no hace rompe, frecuentemente, ¿no? y que no hace frecuentemente, ¿no? Que no se Exacto. compara ni siquiera al alimento, no tiene sabor, Sí. no tiene olor, no se va a degradar, no es agradable. Entonces, ¿qué le vas a causar? Fatiga. La fatiga es lo que has sentido, lo que te ha hecho abandonar el gimnasio, Iván. La fatiga. Es que, Y ¿verdad? algo Pues, parafuncional, ¿no? Ahí viene exacto. lo parafuncional. Incluso, ¿no? Incluso, si a un Que puede adulto le ser mandas a dañino. morder esos objetos que no se degradan, Ujú, pues puede sobrecargar a la ATM, ¿no? ujú, ujú. Etcétera. Eso es hablando de la fuerza. Y el tono, pues el tono no se tienen normas todavía. Y eso quería consultarte, Franklin, porque cuando hablan de tono muscular, pues en la parte terapéutica está muy asociado, por ejemplo, a los masajes. Vamos a normalizar, masaje para normalizar el tono, masaje para subir el tono, masaje para bajar el tono. ¿Realmente esto es así? ¿Repercute esto en la eficiencia masticatoria? Mira, primero, el tono muscular, también existen dos tipos de tono. El tono funcional, que te dije, el tono activo, y el tono pasivo, ¿no? El tono Ujú, pasivo es aquel que pues palpamos sin movimiento, ¿no? Entonces, y el tono pasivo depende más de las características musculares, de cuánto colágeno tienes, de las uniones entre miosina y actina, ¿no? Etcétera, ¿no? Porque el músculo es viscoelástico y además el músculo tiene una propiedad tixotrópica, Iván. exacto. Y esta propiedad tixotrópica es comparado, por ejemplo, al quepchu. Cuando tú el quepchu y el músculo está en Agitas. reposo por mucho tiempo, está más rígido, Ujú, ¿no? Por eso que cuando ujú. nos levantamos, estamos más rígidos, ¿no? Incluso a veces nos lesionamos, por ejemplo, cuando nos levantamos de golpe y pisamos, a veces nos lesionamos algún músculo del cuerpo, de las piernas, porque estaba muy rígido, ¿no? Entonces, por eso que nos estiramos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso rompe la tixotropía, ¿no? Rompe esas cadenas que estaban juntas, las rompe. ¿Y cómo las rompes? Con vibración, con masajes, con elongación, ¿no? Por eso que elongar el músculo lo que va a hacer es relajar, por eso que te mandan a elongar cuando estás contracturado, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué es lo que se ha corroborado hoy en día? Que para hacer deportes de alto rendimiento, levantamiento de pesas, la elongación es totalmente contraproducente porque debilitas las uniones de miosina y actina, incluso elongas el colágeno de las articulaciones y te puedes lesionar, ¿no? Eso. Entonces, y disminuye tu rendimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué haríamos con el masaje? Estamos rompiendo esa cadena tixotrópica. Entonces el masaje lo único que va a hacer es disminuir el tono, no aumentarlo. Va a disminuir. Totalmente. Ahora, ¿qué es lo que se ha corroborado sobre todas estas técnicas manuales? Que son momentáneas, justamente porque la tixotropía tiene una característica de reversibilidad, igual que el quepchu. Si tú dejas de moverlo el quepchu y lo dejas en reposo, vuelve a A ser ponerse bien. hueso, ¿no? Por eso Ujú, que lo volteas y no cae fácilmente. Lo exacto. tienes que zamaquear para caer, ¿no? Igual, el músculo, si tú dejas de hacerle el masaje, pasan 20 minutos, media hora, una hora y vuelve a su estado de tono habitual. Y peor si hay una lesión neurológica, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, para el bruxismo, que era una hiperfunción del músculo que aumentaba la rigidez del macetero y temporal, en un momento se hacían masajes, etcétera, pero ¿qué se vio? Que volvía nuevamente a la contractura, ¿no? Por eso en un tiempo se estuvo aplicando Botox, pero ahora el Botox también ya ha sido
investigado y está pues causando problemas en la ATM, tal vez eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se usa hoy en día para el tono? Es medicamentos. Los medicamentos son el futuro para regular el tono aumentado, generalmente, y el tono disminuido casi no hay nada que lo aumente. Ahora, mira, finalizando, mira, lo único que se sabe sobre el tono ahorita, medido con el Myotone, porque no se puede medir con otro instrumento, hay Myotone y otros más, lo único que se sabe es que el tono muscular aumenta en la vejez. Y mira, cómo cambia nuestra idea. ¿Qué pensábamos antes en la vejez? Que el tono Menos tono. disminuía, ¿sí? Mira, y en la vejez hay un estudio que han hecho un seguimiento a ancianos y le han medido el Myotone en el macetero, ¿no? Comparándolo con jóvenes, y efectivamente estaba mucho más rígido y tenía más tensión, ¿no? Estaba más rígido. Y eso sí, en cierto grado se correlacionó con una disminución en la eficiencia. Entonces, más que el hipotono, tal vez la rigidez incrementada podría, como en la vejez, ¿no? Las personas que están más rígidas en la vejez tienen más dificultad para hacer actividades de la vida diaria, ¿no? Caminar, etcétera. Entonces, posiblemente la rigidez sea más contraproducente que el tono bajo, ¿no? Entonces, ahora, eso es lo que se sabe sobre el tono a ciencia cierta. El resto no tenemos normas, ¿no? No sabemos cuál es el tono de un niño de 3 años, de 4, un adulto, no sabemos. Recién se están comenzando a crear normas sobre eso. Ahora, para finalizar esto, trabajar la fuerza aislada y el tono aislado no te va a generar una función, Iván. A eso. Tú puedes ser rígido, tú puedes ser duro, pero no eres buen futbolista. ¿Cómo te vuelves buen futbolista? Exacto. Si no, todos los fisicoculturistas serían excelentes atletas. Exacto, es decir, siempre hago ese ejemplo, ¿no? Sí. Los fisicoculturistas tienen un tono aumentado, ¿no? Rígidos, tienen mucha fuerza, pero no por eso son buenos basquetbolistas. Exacto. No por eso son buenos bailando, no por eso se convierten en velocistas como Usain Bolt, ¿no? O buenos tenistas, no. La función se aprende con función, y eso creo que lo vas a hablar al final, ¿no? Exacto. Entonces, en la enfermedad de Parkinson no vas a mejorar el tono, o sea, no vas a mejorar, toman medicamentos, y tú eres más crack que yo en enfermedades neurológicas, Iván, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que es eso, resumiendo, podríamos hablar mucho sobre esto. Sí, totalmente, Franklin. Solo para hablar un poco de la parte de deglución, pues en deglución, por ejemplo, hay ya revisiones sistemáticas, hay ensayos aleatorios controlados que se han hecho, y justamente por esto, ¿no? De la fuerza, que antes hubo un movimiento, un boom, esto del trabajo de fuerza muscular de la lengua para mejorar la propulsión posterior del alimento. Y bueno, ¿qué es lo que dice estos estudios con buen nivel de evidencia? Que se puede mejorar la fuerza, sí, pero que no repercute directamente en la función, o sea, que no mejora el objetivo, por ejemplo, en la cual se hizo el estudio, que era justamente la protección de la vía aérea. Entonces se hizo con videofluoroscopía, entonces con exámenes que son estándar de oro, el sesgo es mínimo, y se demostró que efectivamente se mejora la fuerza de la lengua, pero que no necesariamente puede mejorar el objetivo de la deglución, que es protección y eficiencia en la deglución. Exacto. Interesante. Y eso hay varias revisiones sistemáticas, ¿no? Porque sí, se dio todo un boom incluso a fortificar los labios, ¿no? Fortificar varias estructuras, y pues el objetivo final es que deglutas sin riesgo de aspiración, ¿no? Y eso es importante, creo que Franklin, yo sé que vamos a demorar un poquito más, pero estábamos viendo justamente el otro día unos videos con mis alumnas, y les dije, a ver, coloquen ejercicios de motricidad orofacial, y salieron una serie de videos, pues que impensados, ¿no? Cómo chupar el dedo, cómo hacer fuerza con una cuchara, qué sé yo, N cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la evidencia? Puedes mejorar. Ahora, ojo que la fuerza tampoco se puede mantener.
¿verdad? O sea, Exacto. tú puedes Tiene una mejorar la propiedad, fuerza. Exacto. tiene una propiedad de reversibilidad, ¿no? Es igual que el gimnasio. Exactamente. Dejas el gimnasio, pierdes la fuerza que habías ganado. Exactamente. Entonces, ya para cerrar este tips, o le hubiéramos dicho, creo, paradigmas, más que tips, en la movilidad orofacial, ¿qué es más importante tal vez, no? ¿La fuerza o la habilidad? Claro, ¿no? ¿No? ¿Verdad? Y eso es un poco, acá leyendo una pregunta del síndrome de Down, ¿no? Siempre que llega un niño con síndrome de Down, le echamos la culpa al tono de todo, ¿no? No habla por falta de tono, no ha desarrollado comprensión, el lenguaje por falta de tono. O sea, ¿qué tiene que ver el tono muscular con lenguaje? Con habla. O sea, lo que se ha corroborado incluso que no hay correlación directa entre el tono y el habla. O sea, los estudios, los pocos que hay, eso, no han corroborado eso, incluso porque han medido en niños con parálisis cerebral infantil y en niños con síndrome de Down, y lo que se vio es que mientras más producían sílabas, mejoraba la inteligibilidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Trabajando la función, ¿no? Porque hablar es hablando, entonces masticar, masticando. Exacto. Y ¿No? ojo, Masticando. que por ejemplo las maloclusiones, que vamos a hablar en un rato, son muy frecuentes en los niños con síndrome de Down. Eso Entonces, también, ¿no? y yo creo que eso es más importante que estar viendo el tema del tono, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al siguiente tips. La saliva, mira, esto es importantísimo, ¿no? La saliva. Y es algo que, mira, no valoramos mucho. Incluso yo te pregunté, ¿no? Creo que hace un año atrás que conversábamos sobre este tema, pues es importante, yo creo, pero yo no sabía valorarla, ¿no? Y pues yo he aprendido contigo a valorarla y eso pues lo has traído pues un poco de la odontología que se puede valorar. Y dime, ¿y es realmente importante la saliva? Totalmente. Hay una relación directa entre, por ejemplo, la hiposalivación y la eficiencia del bolo. No tanto con la hipersalivación, pero con la hiposalivación sí, ¿no? Una de las partes más lubricadas del cuerpo humano justamente es la boca y la faringe. Y estamos hablando de que la masticación justamente prepara el bolo, por supuesto, y cuando estamos masticando, como vieron en el video, pues estamos produciendo saliva, ¿no? Para envolver, no es también, está por supuesto compuesta por agua, pero también con otras sustancias que hasta incluso empiezan la digestión. Ahora, ¿cómo medir o cómo evaluar la salivación? Pues hay muchas pruebas, en odontología hay muchísimas. Se dice cialometría, ¿no? Entonces, hay realmente evaluaciones muy fáciles de hacer, que no se necesita realmente aparatología ni nada, simplemente un vasito, una jeringuita, algo que el paciente pueda masticar y medir. Y tener, por supuesto, los parámetros de normalidad. ¿Y para qué se hace eso? Justamente para saber si realmente tiene hiposalivación o tiene xerostomía, ¿no? O tiene hipersalivación o es cialorrea. ¿Qué es diferente? Por supuesto que es cialorrea. Es diferente porque estamos hablando de algo un poco más subjetivo, ¿no? El paciente dice, tengo la sensación de que la boca se me llena de saliva. Y a veces cuando observamos efectivamente, la boca está llena de saliva, pero realmente es hipersalivación, Claro, porque puede puede ser que ser no que el esté paciente no deglutiendo, esté, ¿no? exacto, puede ser que no esté deglutiendo, ¿no? Producimos una cantidad al día entre 1 litro y 1,5 litros, dependiendo de las cosas que uno hace, ¿no? Ujú. De saliva. Entonces, si la saliva no se deglute, evidentemente se queda en la boca o en algún momento empieza a caer, ¿no? Lo que nosotros llamamos babeo. ¿Okay? Eso, Entonces, Iván. Es igual, no te iba a preguntar sobre eso, es igual cialorrea y babeo o incontinencia salival, ¿son lo mismo? no, el otro es la sensación, ¿no? Es la sensación. Y esa sensación puede ser por varios factores, ¿no? Hasta incluso, justo hablábamos de eso, ¿no? Hay ciertos alimentos que hasta incluso te pueden producir mayor cantidad o la sensación de que tienes saliva o que tienes resequedad hasta incluso. Ujú. Y Entonces, ahora, la hipersalivación, si realmente tiene hipersalivación, ¿necesariamente se acompaña de babeo, de incontinencia salival? no necesariamente, no necesariamente.
¿no? Si hay buenas degluciones, a veces el paciente dice, mira, yo siento que tengo mucha saliva, pero no es que yo llegue a babear. Entonces, y cuando le hacemos la salometría, nos damos cuenta que efectivamente sí tiene hipersalivación, sobre todo en pacientes neurológicos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues si es un tema de hipersalivación o hiposalivación, el fonoaudiólogo no tiene nada que hacer. Bueno, entre comillas, ¿no? Tenemos que gestionar el tratamiento médico, que puede ser farmacológico, puede ser quirúrgico, puede ser con Botox, hasta incluso, y se va probando, ¿no? Pero si es un tema de control a nivel de la boca o de deglución, por supuesto que el fonoaudiólogo puede ayudar mucho. Y entonces, pero yo teniendo mucha saliva, ¿me afecta la masticación? No, claro que no. No. No, Entonces no sería afecta. incluso más fácil, ¿no? Sí, por supuesto, haces el bolo. Sería algo analógico de remojar mi pan seco en un líquido y comerlo, ¿no? Claro. Sí, sí. Es más, yo recomiendo mucho cuando trabaja en masticación, por ejemplo, darle un poquito de agua para que esté bien lubricada la boca. Eso ayuda mucho, ¿no? La masticación. Hay mucha evidencia sobre que la disminución de la salivación sí afecta, por ejemplo, el hacer un bolo eficiente. Claro. Y mira, que es importante, sería mucho más importante incluso que palpar el macetero, ¿no? Porque a veces nos han enseñado eso, ¿no? Totalmente. Para valorar la masticación hay que palpar el macetero. Pero esto, pues, ¿qué me indica? Yo puedo tener un macetero enorme, pero no sé masticar una carne porque no le... Ojo, Franklin, que por ejemplo, cuando deglutimos agua, y los que están ahora ahí participando en esta charla, deglutan un poquito de agua. Y quiero que se fijen en algo. Si los dientes ocluyen, ¿no? Si los molares ocluyen, y estoy seguro que en la mayoría no. ¿Qué quiere decir eso? Que el macetero hace una actividad muy baja que probablemente no lo puedas detectar con los dedos. Entonces, es una prueba muy subjetiva, muy subjetiva. Cuando nosotros deglutimos sólidos, sí hacemos contacto de los molares y premolares, pero tampoco es que sea una fuerza, ¿no? Que haga que uno sienta la contracción. Entonces, pues eso sería muy subjetivo, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué nos preocuparía más en la clínica, Iván? Una hipersalivación para la masticación, ¿no? Una hipersalivación, un babeo, o que la boca esté seca, que cuando saca la lengua está la saliva blanca, espesa. ¿Qué es lo que sería más preocupante para la masticación? Para la masticación, la ausencia de saliva. La ausencia de saliva. Totalmente. Y no solamente para la masticación, ¿no? Probablemente el pH se modifique, probablemente no, se modifica el pH de la boca, que es el que controla justamente la reproducción de la microbiota que tenemos en la boca. Entonces, paciente que no tiene mucha salivación, pues probablemente su flora aumenta muchísimo, y si es un paciente que por ahí aspira, puede ser candidato a hacer neumonía, ¿no? Y ya sabemos que 50% de los pacientes que hacen neumonía pueden morir, ¿no? O llegan a la muerte. Valorar es igual a evaluar, ¿cierto? Exactamente. Vale. Genial, yo creo que quedó bastante claro esto. Vamos con el quinto. Bueno, este es un tema muy interesante, Franklin. La respiración oral. Pues muchos niños vienen al consultorio derivados por profesores, por otros profesionales médicos, con el diagnóstico de respiración oral. Y muchos vienen con una prescripción, ¿no? Que esta respiración oral hace que el niño no esté masticando bien. ¿Qué dice la evidencia sobre eso? ¿Realmente hay una relación? Vale. Mira, hay una serie de estudios, que no son muchos, por lo menos lo que yo he podido encontrar, estudios realmente, ¿no? Control, evaluados con, pues, ¿no? Con instrumentos medidos, etcétera, ¿no? No tan solo estudios de experiencia, ¿no? O de relatos clínicos, sino estudios con mediciones, y pues hay como 8, creo, estudios a lo mucho, ¿no? ¿Y qué es lo que han encontrado todos estos estudios? Que no hay una correlación directa entre la eficiencia masticatoria y la respiración oral. Evidentemente, cuando masticamos y estamos respirando por la boca, ambas funciones van a competir por esa boca, ¿no? Porque la nariz está entupida, pues un respirador oral es porque
pues la nariz, hay una obstrucción en la vía aérea superior, ¿no? Que es la nariz o la nasofaringe, que la adaptación es la respirar por la boca. No es que, por ejemplo, yo he escuchado a veces que el niño respira oralmente porque es hipotónico. O sea, eso no tiene nada que ver con respiración oral, ¿no? Puede ser hipotónico y si la boca abierta no siempre es sinónimo de respiración oral, ¿eh? Y eso lo han investigado muy bien los japoneses. Han cogido un grupo de personas que tenían la boca entreabierta y abierta y le han hecho medición con, ¿cómo se llama esta medición? Me voy a acordar, hay un instrumento para medir la rinonanometría, ¿ya? Con la rinonanometría, y pues han descubierto que la boca entreabierta o abierta no necesariamente quiere decir que es respirador oral. Por eso que, por ejemplo, para decir que es respirador oral se tiene que valorar varias cosas, hacer una buena anamnesis, ¿no? Y varios indicadores para realmente saber si es un respirador oral, ¿no? Por ejemplo, la valoración que hacemos con la placa oronasal acá, o el espejo de Glatz, ahí estamos valorando la salida de aire y no el ingreso, y el respirador oral es el ingreso, ¿no? El que está alterado. O sea, ni siquiera valoramos lo que ingresa, sino lo que sale. Por eso que Exacto. la placa oronasal es subjetiva. Y, por ejemplo, también se decía que tiene que ser simétrico, nunca es simétrico, porque Totalmente. existe el ciclo nasal, ¿no? Y el ciclo nasal hace con que una narina esté más entupida por algunas horas o minutos, más que la otra. Y curiosamente, Iván, la nariz entupida es la que está cumpliendo mejor la función. Está purificando mejor, está calentando mejor, porque el aire pasa con mayor dificultad y mayor hace filtro. que pues, se filtre mejor. Mire, o sea, hasta tú podrías decir, la narina que está entupida es la que está funcionando peor. No, es la que está funcionando mejor. Y siempre va a haber eso, el ciclo nasal, y eso es normal en niños y adultos. Nunca vas a encontrar simetría cuando valoras con el espejo de Glatz o etcétera, ¿no? Ahora, evidentemente, si esto está entupido, ¿qué pasa con la comida, no? Va a competir. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué es lo fantástico del ser humano? Que nuestra alimentación es sumamente adaptable, Iván. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando estamos resfriados? A ver, tú, Iván, dime, ¿te gusta comer un bife? Que a nosotros nos gusta comer parrillas, ¿no? Cada vez que nos reunimos hacemos parrillas, ¿no? O asados, como le dicen en otros lados. Y nos gusta comer la carne, ¿no? O sea, bastante. A ver, pero cuando estás resfriado y la nariz está entupida, pues, ¿te apetece comer cosas duras? No, no. ¿Qué prefieres? Sí. ¿Qué adoptas? Algo más blando, algo más rápido. ¿Verdad? Algo más blando, algo más rápido. Ajá. ¿Por qué? Porque justamente quieres masticar rápido para continuar respirando por la boca, porque esta vía está obstruida y esta es la única que permite el ingreso. Y eso es lo que han encontrado. La correlación podría darse cuando la respiración oral es sumamente crónica. Cuando el sujeto tiene una obstrucción muy severa, podría darse. Y esto, si es que los padres le exigen al niño comer cosas duras. O sea, para algunos alimentos, no para todos. Exacto, para los alimentos duros nada más. Porque los blandos los va a manejar, va a ser un bolo eficiente y va a ser una deglución eficiente. Entonces, la eficiencia masticatoria no se va a afectar. Tal vez el patrón sí, ¿no? Porque va a hacer ruidos, va a masticar más lento, va a acelerar un poco más, va a hacer las paradas y... ¿no? Y va a continuar, el momento de alimentación va a demorar más, incluso hay niños que pues cuando están con todo porque pueden ser también rinitis, ¿no? Y la rinitis se activa por ciertos tiempos, en ciertas épocas, ¿no? Y están todos fastidiados, claro, porque pues le estás exigiendo que coma algo duro, etcétera, y el niño pues ya ve el alimento duro, ya su cerebro interpreta como algo aversivo, que le estás exigiendo que haga una respiración y una masticación y que coma rápido incluso, lo apuras, ¿no? Entonces, yo creo que incluso, ¿qué podríamos sugerir a los padres si es que el niño no puede manejar la respiración? O sea, si es que todavía no hay condiciones de que, pues, el otorrino o el alergólogo le haga un tratamiento para disminuir esa inflamación y libere, ¿no? La vía aérea superior, sería adaptar, ¿no? Adaptar. Totalmente.
Sí, cambiar la ¿O tú consistencia de los sugerirías alimentos. alimentos duros, Iván, a un No, respirador oral? claro que no, claro que no. Entonces, como le digo a los pacientes, ¿no? Puede comer todo, pero no todas las consistencias. Vamos a modificar. Y puede Entonces, seguir comiendo de eso todo. también es trabajo de nosotros, ¿no? Adaptar, Totalmente, por supuesto, adaptar, ¿no? por Las supuesto, consistencias. Entonces, totalmente. la eficiencia masticatoria no se altera, el patrón tal vez, ¿no? Por supuesto. Va a Pero, cambiar, ¿no? Los movimientos. Bien, vamos a avanzar porque creo que estamos un poco atrasaditos, pero bueno.